Casi todos tenemos una idea de qué es la protección de datos, ya que con frecuencia vemos noticias sobre este tema tanto en la televisión como en la prensa escrita. Pero ¿sabemos realmente qué es? Es el derecho de los ciudadanos a que sus datos no sean utilizados por terceros sin su autorización y tiene dos notas básicas. La primera, que es un derecho fundamental, y la segunda, que es una necesidad inherente al ser humano. Ante este derecho, las empresas y profesionales sienten terror. Ello es debido a que la normativa que regula este derecho, la Ley Orgánica de Protección de Datos, conocida como la LOPD, es una ley técnicamente muy mala, con lo cual no es difícil su incumplimiento. Además, las sanciones que conlleva el incumplimiento de esta normativa son muy elevadas, llegando hasta los 300.000 euros, y siendo las habituales de 40.000 euros. Por ello, lo primero que uno debe plantearse es si su actividad cumple los tres requisitos que exigen el cumplimiento de esta normativa. El primero de ellos es que se traten datos. El segundo requisito es que entre estos datos haya datos de carácter personal, es decir, que identifiquen o hagan identificable a una persona física. Y el tercero de ellos es que estén registrados en un soporte físico, ya sea informático o en papel. O dicho de otra forma más sencilla, si tratamos datos personales en un fichero informático, siempre tendremos que cumplir la normativa de protección de datos. Sin embargo, si tratamos datos personales en un documento de papel, solamente tendremos que cumplir la normativa si este documento se incorpora a un fichero como conjunto organizado de datos, cuyo orden se basa en criterios relativos a las personas físicas. Por ejemplo, no están sometidos a la LOPD datos de personas jurídicas, nuestro listado de amigos, puesto que es un tratamiento con fines domésticos, datos de personas fallecidas, números móviles que no identifiquen al titular o una imagen donde no se reconozca a la persona. Y si están sometidos un correo electrónico, en mi opinión, solamente cuando identifica a la persona, o una matrícula porque así identificable a su titular yendo a tráfico. Si estamos dentro del ámbito de aplicación de la LOPD, tenemos que cumplir con las siguientes obligaciones: inscribir los ficheros, que los datos sean de calidad, informar del tratamiento, obtener consentimiento para el tratamiento y para la sesión de datos, firmar un contrato para tratamiento por cuenta de terceros, la seguridad de los datos, el deber de guardar de secreto sobre los datos y autorización para hacer transferencias internacionales. La primera obligación que tenemos es notificar al Registro General de Protección de Datos que tenemos un fichero. Para ello acudimos a la web de la Agencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es, y a través de un documento en PDF que se llama formulario o nota, completamos datos del fichero, del responsable y del tratamiento, y lo enviamos a través de Internet o por carta. La siguiente obligación es la calidad de datos. Solamente podemos tratar los datos necesarios para nuestra finalidad legítima, no los podemos usar para otras finalidades y estos datos tienen que estar actualizados. Además, estos datos deben de ser cancelados una vez que haya terminado la finalidad para la que se obtuvieron. Ello implica una primera fase de bloqueo de los datos mientras puedan exigir una responsabilidad legal y una segunda fase de eliminación total. Otra obligación es el deber de información. Siempre que se vayan a tratar los datos de un afectado, se le debe de informar sobre quién es el responsable del fichero, sobre cuál es la finalidad de ese tratamiento y cuál es la dirección del responsable del fichero para que pueda ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Además, si se toman los datos a través de un formulario, se debe de incluir dicha información en el formulario. La siguiente obligación es obtener el consentimiento inequívoco del afectado para un tratamiento y finalidad concreta. Sin embargo, no es necesario el consentimiento cuando así lo establezca una ley, cuando sea entre las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y que sean necesarios para su mantenimiento y cumplimiento o para la satisfacción de interés legítimo del responsable del fichero. La siguiente obligación es que solamente se pueden ceder datos con el consentimiento del interesado, entendiendo por cesión de datos toda revelación de datos realizada a personas distintas del interesado. No es necesario el consentimiento cuando así lo diga una ley, cuando haya interés legítimo por parte del responsable, en la aceptación de una relación jurídica que implique necesariamente esa cesión de datos o cuando el destinatario sean los tribunales. Una excepción general a la necesidad de consentimiento para comunicar datos a un tercero es cuando un responsable del fichero contrata a un tercero para que le preste un servicio y para prestar ese servicio es necesario que le comunique los datos personales. Para ello debe firmarse un contrato por escrito entre el responsable del fichero y este tercero que va a tratar los datos en su nombre, donde se dice que no los tratará para otra finalidad. La siguiente obligación es la de la seguridad de los datos, que es la obligación del responsable del fichero de garantizar la integridad y seguridad de los datos personales que trate. Para ello, debe implantar en un documento de seguridad tanto medidas de índole técnica como organizativas. Estas medidas de seguridad tienen tres niveles: básico, medio y alto, dependiendo del tipo de datos que se traten. Otra obligación es el deber de guardar secreto. Es una obligación que corresponde al responsable del fichero y a cuantos intervengan en el tratamiento. Perdura incluso finalizada la relación que permite el acceso al fichero. Además, las empresas deben de informar a los trabajadores de esta obligación de deber de secreto. Un caso común de falta de deber de secreto es cuando se envía un correo electrónico a múltiples destinatarios de forma visible entre ellos. Otra de las obligaciones en materia de protección de datos
es la necesidad de autorización para hacer transferencias internacionales de datos. En la transmisión de datos fuera del territorio del espacio económico europeo es necesario notificarlo a la agencia, la autorización del director de la Agencia Española de Protección de Datos y cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos allá donde vayan los datos. Ahora que hemos visto cuáles son las obligaciones que tienen los responsables de los ficheros, vamos a ver cuáles son los derechos de los afectados. El primero es el derecho de acceso, que es el derecho a saber qué datos suyos tiene un responsable de un fichero. El segundo, el derecho de rectificación, que es el derecho a modificar sus datos. El tercero, el derecho de cancelación, que es el derecho a que sus datos se eliminen. Y por último, el derecho de oposición, que es el derecho a que no se traten sus datos personales. Ha llegado el momento de preguntarnos qué debemos hacer para cumplir con la normativa de protección de datos. Hay que escribir los ficheros, cumplir con la calidad de datos, informar a los afectados, pedirles consentimiento para el tratamiento de datos, implementar las medidas de seguridad necesarias, guardar secretos, pedir autorización para acceder a los datos y firmar los tratamientos por cuenta de terceros y pedir autorización para las transferencias internacionales. ¿Y qué sucede si no cumplimos con estas obligaciones que nos marca la Ley Orgánica de Protección de Datos? Pues además de no tener protegida la información con la que trabajamos, estaremos sometidos al riesgo de que un cliente o proveedor insatisfecho nos denuncie, un ex trabajador, una empresa competidora, cualquiera que vea vulnerado su derecho fundamental a la protección de datos. Y en caso de que nos denuncien y se abra un procedimiento sancionador, si la infracción es leve, nos corresponderá una sanción de 900 a 40.000 euros. Si la infracción es grave, nos corresponderá una sanción de 40.001 euros a 300.000 euros. Y si la infracción es muy grave, nos corresponderá una sanción de 300.001 euros a 600.000 euros. No obstante, si la infracción fuera leve o grave y el infractor no hubiese sido sancionado o apercibido con anterioridad, la Agencia Española de Protección de Datos podrá no acordar la apertura del procedimiento sancionador y, en su lugar, apercibir al sujeto responsable para que acredite la adopción de las medidas correctoras que en su caso resulten pertinentes.